Noticias MBS con Carmen Aristegui. Hoy Eduardo Juchim, en su artículo de Reforma, un artículo que dedica al IFAI, que titula IFAI, los asépticos y Salomé. Bueno, en la parte final de su artículo se refiere al IFE, que no al IFAI. El texto del IFAI es muy interesante, pero me detengo en esta sección que tiene, en esta parte de su columna Juchim en Reforma, que se llama Omnia. Y dice en este pequeño párrafo lo siguiente: ¿cómo les gusta el color verde a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Luna, Penagos, González y Galván revocaron otra vez una multa al Partido Verde, en esta ocasión por 194 millones de pesos que le había impuesto el IFE. Solo la magistrada Alanís votó en contra y los restantes, Nava y Carrasco, no asistieron por vacaciones a la sesión del pasado 7 de febrero. De este tema hablamos la semana pasada, cuando dimos cuenta precisamente de esta resolución del tribunal que le quitaba la multa de 194 millones de pesos a este Partido Verde Ecologista por aquella vieja historia. Vieja es un decir, porque pues está aquí entre nosotros todo ese tipo de prácticas respecto a la comunicación y a la promoción de partidos políticos, de candidatos y de elementos propagandísticos, precisamente para fortalecer en este caso a un partido político como el Partido Verde Ecologista de México. Lo que el tribunal decidió ciertamente es de escándalo para algunos, me incluyo, porque estamos viendo cómo el tribunal finalmente, con una serie de argumentaciones que soy incapaz de reproducir y a veces de entender, decidió que esta multa que el IFE le impuso al Partido Verde simple y llanamente desapareciera. 194 millones de pesos, una de las más altas de la historia. Le llamamos esta mañana a Alfredo Figueroa, consejero del IFE, porque en aquel momento que dábamos la noticia queríamos su opinión al haber sido, pues una de las partes importantes del IFE para establecer esta multa de 194 millones de pesos. Ciertamente se nos atravesaron varias cosas y no hemos podido procesar, o presentar esta opinión de Figueroa, pues entre otras la renuncia del Papa y otras cuestiones que nos ocuparon en términos de tiempo nuestros espacios noticiosos del viernes para acá. Pero estamos en oportunidad, Alfredo Figueroa, de retomar el tema, que no es menor y que nos obliga a revisar, el alcance que tiene esta decisión del Tribunal Electoral para finalmente quitarle esta multa del Partido Verde Ecologista, que tiene sus particularidades. Alfredo, buenos días y bienvenido. Muchas gracias, Carmen, y por tu conducto. Saludos al auditorio. ¿Qué dices de lo que hizo el tribunal? Mira, en principio me resulta inexplicable. Ya escuchaba que a ti te costaba trabajo explicar, entender cuál había sido la racionalidad con la que el tribunal había resuelto este asunto, que involucra efectivamente aportaciones hechas por empresas mercantiles, que está prohibido en la ley, al Partido Verde Ecologista de México y al Partido Nueva Alianza. Sí resulta inexplicable, Carmen, en muchos de los sentidos la resolución, una resolución larga de más de 500 páginas, que reproduce muchos de los asuntos que estuvieron involucrados en este tema, y que concluye, entre otras cosas, a partir del principio de congruencia, que el instituto habría sancionado primero por una vía y luego por otra, y que tal asunto resultaba incongruente, lo cual no se sostiene, Carmen, bajo ninguna circunstancia en las resoluciones que ha hecho y emitido el Instituto Federal Electoral. Es decir, debo señalar con toda claridad que es falsa la afirmación de que el instituto en un principio haya establecido una relación directa y después una relación indirecta atribuible a los propios partidos políticos. Esto en realidad sí resulta inexplicable en términos de lo que ha resuelto el tribunal. Lo que sí resulta incongruente, y aquí recuerdo, por cierto, un comunicado de la MEDI el día de ayer o antier en relación a este particular tema, es el que el tribunal vaya en contra de sus propios precedentes cuando ya conoció asuntos, por cierto, también involucrados en aquella ocasión con el Partido Verde, en donde estableció sanciones por el mismo tipo de conducta y basados en el mismo tipo de actividad indirecta. Déjame tratar de explicar al auditorio de qué estamos hablando. Efectivamente, desde el año 2009, lo que se advirtieron fueron prácticas en donde primero los partidos Nueva Alianza y Partido Verde
estuvieron, digamos, apareciendo en spots de televisión, en apariencia spots que estaban promoviendo a la revista Vértigo, con el caso de Televisión Azteca, y que en realidad el instituto resolvió que eran propaganda política electoral, Carmen. Sí, recordamos ahí, vale la pena que el auditorio efectivamente recuerde estas escenas donde, bueno, se hacía un reportaje o una nota en la revista aludiendo al Partido Verde, se le ponía en portada, se hacía el anuncio de la revista y en realidad se estaba promoviendo al Partido Verde, una cosa, digámoslo así, suavecito, muy imaginativa para sortear la ley. Sí, evidentemente una práctica que lo que pretendía era evidentemente no cumplir la ley a través de un mecanismo de simulación. Del mismo modo ocurrió después con la revista TV y Novelas, en donde apareció sistemáticamente, digamos, la imagen de ese partido político con los actores que estaban protagonizando, digamos, esa campaña, y del mismo modo el instituto estableció la sanción correspondiente. Adicionalmente, Carmen, lo que vimos fue en una telenovela de la empresa Televisa, al mismo actor, ahora con una camisa verde o con una camiseta verde, señalando que era verde, etcétera, y el instituto estableció una sanción a este respecto. Desde luego que no se encontraron, Carmen, digamos, acuerdos de voluntades entre el partido y las empresas, tanto editoriales como de televisión, que en este sentido estaban haciendo esa promoción. Se trataba de un ejercicio de simulación. El Tribunal Electoral confirmó, Carmen, cada una de esas sanciones, y entonces lo que correspondía desde el punto de vista del uso de recursos era, y desde la fiscalización, nuevamente la fiscalización, era establecer una sanción, porque nuestra legislación prohíbe que terceros, empresas mercantiles y otras figuras hagan donaciones o aportaciones en dinero o en especie a una determinada campaña. Así, el Instituto Federal Electoral estableció una sanción por esa donación, es decir, por esa aportación, concretamente tal como está preceptuado en el artículo 77 del Código. Y el tribunal, además de señalar ahora que en este caso no hay congruencia, cuando evidentemente la hay porque se ha citado el mismo tipo de artículo, por un deber de cuidado del partido político, tanto en los asuntos primarios como en los de fiscalización, Carmen, señala que para que una conducta de aportación pueda ser consignada como posible falta desde la perspectiva electoral, debe haber una conducta activa. Es decir, lo que nos está diciendo el tribunal es verdaderamente un asunto que hay que revisar, porque puede constituir una acción que impida a las autoridades verdaderamente señalar cuando una empresa o una persona prohibida está aportando a una empresa. ¿Qué requería el tribunal? ¿Un contrato? ¿O requería el tribunal una acción, digamos, en términos de reconocimiento de que se estaba haciendo se le estaba otorgando un beneficio a un partido político? Si de eso se trata, Carmen, pues es muy probable que otras figuras que están prohibidas en la ley, por ejemplo, que gobiernos o que personas del extranjero aporten el dinero en especie, y bastará a un partido político, bastará con que el partido político se mantenga tranquilo, no tenga ninguna acción, digamos, de reconocimiento, para que entonces este tipo de conducta sea legal. Me parece que es una resolución que evidentemente se acata en los términos porque es la última instancia, pero no por ello deja de generar preocupación, y resulta desde luego inexplicable lo que ha resuelto el propio Tribunal Electoral, en mi opinión, aceptando un golpe importante al proceso de fiscalización, y yendo, Carmen, reitero, a los propios precedentes que ese mismo tribunal había resuelto no hace tanto, Carmen, apenas en el 2010, y me refiero concretamente al RAP 40-2010, que además está en la resolución, donde por esa misma conducta el tribunal había, declarado fundado el procedimiento. De eso estamos hablando, y por eso creo que efectivamente vale mucho la pena en el espacio público señalar este tipo de resoluciones no contribuyen desde luego al proceso de fiscalización y de democratización en términos generales en nuestro país. Pues coincido
coincido contigo, pero evidentemente ya sucedió, el tribunal ha resuelto el tema y bueno, lo que queda por lo menos es exponer públicamente lo decidido por los miembros de este tribunal electoral que finalmente decidieron por esta vía lisa y llanamente pues revocar la resolución que sancionaba al Partido Verde Ecologista de México por esta multa de 194 millones de pesos, pues por esta transmisión irregular, aportaciones en especie que la ley no permite y que incluyen las aportaciones para topes de campaña, todo lo que significó el proceso electoral 2009, 2008, 2009 y bueno, todos estos años después vemos que el tribunal finalmente dice no, esa multa no va, 194 millones de pesos y quedan ahí las conductas y quedan ahí muy claramente establecidas las irregularidades que se permitieron y digo se permitieron porque si la multa no existe, pues entonces aquí no pasó nada, como parece ser la señal desde el tribunal. Sí, es un beneficio que no se consigna y por el cual no hay una sanción. Además debe decirse, Carmen, que la virtuosidad posible de un tipo de proceso de fiscalización tendría que ver, después de esta sanción, Carmen, con las empresas aportantes. Es decir, el propio Consejo General había establecido una vista a la Secretaría Ejecutiva con el propósito de que una vez firme esta resolución, si hubiese sido el caso, debería valorarse el que los aportantes, Carmen, esto es las empresas editoriales televisivas, tendrían que tener también una sanción por haber contribuido, como lo hicieron en su momento, al beneficio de una campaña política de un partido político. Justamente por esta razón hicimos una reforma constitucional en el 2007. Es decir, va al corazón, al centro de las preocupaciones por las que desde 2006 se determinó que no entraran terceros ni digamos por cuenta propia ni a través de un proceso de simulación en los procesos electorales, inclinando la balanza de la competencia política en México. Por eso resulta tan preocupante lo que ha resuelto este tribunal, Carmen. Preocupante, sin duda. Alfredo Figueroa, consejero del IFE, te agradezco mucho tu presencia y estamos en comunicación. Buenos días. Un fuerte abrazo. Gracias, Alfredo, y buenos días. Pues ahí está, preocupante lo que hizo el Tribunal Electoral con el tema de la multa al verde ecologista. ¿Cómo quieren al verde ecologista últimamente en este país? Noticias MBS.